Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En Italia, miles de mujeres son víctimas cada año del crimen organizado con fines de explotación sexual. La trata de blancas es consolidada por la mafia local y se incrementa conforme también lo hace la inmigración, proliferando organizaciones criminales de explotación sexual de origen nigeriano, entre otras. La policía organiza redadas y desarticula las mafias, pero no siempre puede atender a las víctimas. Consciente de ello, la hermana Carla Venditti, de 64 años, se adentra en la noche italiana desde 2017, armada con el Evangelio, dispuesta a enfrentar las mafias y rescatar de ellas a mujeres, jóvenes y niñas. Conocida por su labor, las víctimas esperan su llegada. La hermana Carla se dedicó al servicio y a la educación durante años, hasta que en 2015 descubrió que albergaba un don dentro del don de su vocación religiosa. Me di cuenta de que los menos afortunados eran invisibles, especialmente las niñas explotadas, las obligadas a vivir en la calle eran marginadas. Empezamos a ayudarlas con gran alegría, pero no teníamos un lugar físico donde acogerlas. Las apoyamos, pero también nos pedían un techo, relata. Comenzar su labor de rescate y ayuda y ser conscientes de que las víctimas necesitaban un hogar fue la semilla de lo que hoy es el Oasis Madre Clelia, así llamado en honor a la fundadora de la congregación y que acaba de cumplir 8 años con sus puertas abiertas. Algo que reitera la religiosa es la consideración del oasis como una familia en la que todos aportan algo. Llegado un punto, dice, sentimos que hacía falta más y creamos una familia, no un albergue. Es importante escuchar el grito de Cristo en la cruz para ayudar a quienes, como estas niñas, experimentan sufrimiento físico y mental. Salir de noche y volver a las 3 de la mañana es arriesgado, la verdad, confiesa la hermana, conocedora de que en ese momento y lugar no predominan las buenas intenciones. Y sin embargo dice, no tengo miedo. Una de las más estrechas colaboradoras de Venditti es la hermana Lucía Socio, de la misma orden, que lleva acompañándola durante una década. Llevar luz, amor y esperanza a lugares donde es difícil hablar de estas cosas es una misión muy profunda que te cambia desde dentro, dijo Socio. La invitación a cambiar de vida llega solo después de muchos encuentros en los que se forjan amistad y confianza, explica Socio. Venditti agrega su elección de ser una familia para quienes acuden a nosotros y por eso todo es más exigente. Comencemos de nuevo con amor. Este es el motor de nuestra misión. Si el motor es la búsqueda de la restauración en la familia del oasis, lo que le da un sentido más profundo, dice la religiosa, es saber que lo hacemos por Dios. Cada día entregamos nuestra vida sencilla para dar fuerza a quienes no la tienen. De las muchas historias que surgen del oasis, lo que más le impacta a la religiosa es la transformación de sus rostros y vidas, que describe como el paso de la desesperación a la serenidad. En declaraciones a los medios, la fundadora del oasis, Madre Clelia, admite que su fe se ha fortalecido desde que acompaña a las víctimas. Me ayudan a vivirla porque, después de todo, ¿cómo podemos vivir el Evangelio si no nos confrontamos con los demás, con las debilidades y fragilidades de nuestros hermanos y hermanas? Plantea. Sin embargo, admite que en ocasiones también debe buscar fuerzas para seguir. Solo la encuentro en la oración. En el Oasis Madre Clelia hemos invertido en la oración y ha dado frutos. Es allí donde encontramos la fuerza para nunca desanimarnos. El Señor transforma mi vida diaria en confianza y soy feliz, agrega. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Bulgaria, herencia cristiana en las nuevas monedas de euro. Malawi, 100.000 niños celebraron la jornada de la infancia misionera. Argentina, más de 1.000 espectadores disfrutaron de una nueva Navidad. Estados Unidos, gobernadora explicó el significado religioso de la Navidad. Pasaremos después a las noticias nacionales. Muere la auténtica Sor Citroën. El Camino de Santiago bate su propio récord. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa León XIV recibe al cardenal Zen en el Vaticano. Primer consistorio extraordinario del Papa León XIV. Nuevo ciclo de catequesis centrado en el Concilio Vaticano II. En los bolsillos de un camarero en una terraza de Madrid o en las manos de una florista en París, pronto empezará a circular el rostro de San Juan de Rila. No es solo calderilla, es el alma de un país que tras siglos de ocupación otomana y décadas de telón de acero, reclama su lugar en Europa sin renunciar a sus raíces monásticas. Para los búlgaros, ver su alfabeto cirílico en el metal de la moneda única es el fin de un largo exilio cultural. Bulgaria ingresó oficialmente en la zona euro el pasado 1 de enero de 2026, sustituyendo el lev
por el euro como moneda de curso legal. En un gesto de notable significación cultural, el Estado búlgaro ha decidido inscribir en la cara nacional de sus monedas la imagen de grandes santos y figuras religiosas, afirmando así su herencia cristiana en el corazón mismo de la moneda única europea. Desde entonces, las piezas búlgaras circulan libremente por toda la zona euro, portando símbolos religiosos explícitos que viajan de Roma a París o Viena. La pieza de 1 euro está dedicada a San Juan de Rila, reconocido como santo patrón de Bulgaria. Nacido en el siglo X, este eremita llevó una vida de ascesis, oración y retiro del mundo antes de fundar el monasterio de Rila, que se convertiría en el principal centro espiritual del país. Su figura encarna el ideal monástico oriental, la autoridad moral y la fidelidad a Cristo en tiempos de adversidad. En la moneda, San Juan de Rila aparece representado de frente, sosteniendo una cruz y un pergamino enrollado, símbolos de la fe profesada y de la enseñanza espiritual transmitida. La pieza de 2 euros lleva la efigie de Paisio de Ilendar, monje ortodoxo del siglo XVIII y autor de la obra fundacional Historia eslavo-búlgara. En una época en que Bulgaria vivía bajo dominio otomano, Paisio exhortó a sus compatriotas a recordar su fe cristiana, su lengua y su historia, contribuyendo así al despertar religioso y nacional búlgaro. El canto de la pieza lleva grabada la inscripción «Dios protege Bulgaria», repetida 2 veces, una en sentido normal y otra invertida, recuperando una antigua divisa del Reino de Bulgaria y dotando a esta moneda de una dimensión religiosa particularmente marcada. Las piezas de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimo reproducen todas el motivo del jinete de Madara, un relieve rupestre monumental del siglo VIII. El jinete, orientado hacia la derecha y atravesando un león con su lanza, se interpreta como símbolo de victoria, protección y continuidad del Estado búlgaro. Aunque anterior a la cristianización oficial del país, este motivo ha sido integrado con el paso de los siglos en la memoria nacional y cristiana como figura protectora y fundadora. Este año en Malawi han sido más de 100.000 los niños que han participado como protagonistas en la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera. La Jornada de la Infancia Misionera coincide con la solemnidad de la Epifanía. A nivel local, las iglesias particulares organizan las celebraciones con modalidades y tiempos diversos. En Malawi, este año la jornada se celebró el domingo 4 de enero y contó con una participación amplia y muy intensa de diócesis y parroquias. En todo el país se organizaron celebraciones específicas en las que tomaron parte numerosos obispos. Los niños participaron activamente como coristas, lectores, monaguillos y animadores de las asambleas, y también animaron los momentos de oración con danzas. El tema de la Jornada de la Infancia Misionera retoma el elegido para la Jornada Mundial de las Misiones 2026, que los niños sean uno en Cristo, unidos en la misión. En todas las celebraciones, los celebrantes recordaron que los padres están llamados a dar buen ejemplo a sus hijos, acompañándolos y ayudándolos a encontrar a Jesús en su propia vida. En cada diócesis, los obispos subrayaron el mensaje central de la jornada con distintos acentos, tomando a menudo como punto de partida la solemnidad de la Epifanía. En la archidiócesis de Lilongwe, el arzobispo George Tambala afirmó que todos aquellos que ejercen responsabilidades en la sociedad y en la familia deberían ser como la estrella que guía a los niños hacia Dios. En la diócesis de Karonga, el obispo Mtumbuka invitó a los niños a ser estrellas los unos para los otros, como la estrella que condujo a los magos hasta el lugar del nacimiento del niño Jesús. En la archidiócesis de Blantyre, el arzobispo Thomas Luke Nsusa se mostró muy satisfecho por la manera en que los niños guiaron la liturgia del día, demostrando así que participan de forma consciente en lo que sucede durante la celebración litúrgica. En la diócesis de Zomba, el obispo Alfred Chaima subrayó que la educación en la oración es un rasgo esencial de una vida cristiana intensa y agradecida. Una vez más, el tradicional espectáculo Navidad junto al lago reunió a 150 artistas y convocó a más de 1.000 espectadores para evangelizar a través de la belleza. Cada enero, la estancia Santa María de la Armonía, en las afueras de la ciudad argentina de Mar del Plata,
uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convierte en escenario de un espectáculo diferente que combina luz, imagen y sonido para dar testimonio del Evangelio. Este año, la propuesta tuvo lugar los días 3 y 4 de enero y se desarrolló al caer el sol en un escenario de más de 200 metros de extensión. Allí los jóvenes representaron simbólicamente, mediante el lenguaje corporal y estético, alrededor de 30 cuadros que reflejan la vida de Jesús, anunciando la buena noticia de la salvación. Se trata de escenas inspiradas en obras emblemáticas de arte religioso, adaptadas al entorno audiovisual y con imágenes en movimiento. La música que acompaña el espectáculo está integrada por piezas de música clásica de grandes compositores y voces en off que guían el relato. Navidad junto al lago es una respuesta muy rica y acertada para estos tiempos. Ofrece muchas herramientas para los jóvenes que quieren vivir una auténtica experiencia de iglesia, de comunión, de cultura del encuentro y sobre todo de práctica concreta del Evangelio. El que quiere ser santo, acá lo palpa, expresó el padre Horacio Correa, sacerdote de la Archidiócesis de Paraná, Argentina, quien participó activamente en la preparación de esta edición e incluso formó parte de los testigos en escena. Navidad junto al lago cuenta con más de 35 años de trayectoria y se lleva adelante cada enero en un escenario natural, Santa María de la Armonía, en el partido de Mar Chiquita. Es una propuesta llevada a cabo por las Servidoras, un instituto de vida consagrada de Derecho Pontificio, fundado en Buenos Aires, Argentina, en 1952 por el sacerdote argentino y siervo de Dios, Luis María Etcheverry Boneo. El 16 de diciembre, Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas, emitió una declaración recordando que hace más de 2 milenios, en la pequeña ciudad de Belén, lejos de los centros de poder de la Roma del siglo I, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un humilde pesebre. Sanders añadió que en esa primera Navidad la llegada de Cristo fue modesta y no se centró en los ricos o poderosos, sino en los pobres, los indefensos y los humildes. Por este motivo, la gobernadora decidió cerrar las oficinas del Estado, dando un día más a los empleados estatales. Así, el 26 de diciembre también lo dejó libre para que puedan pasar estas fiestas con sus familias, dando gracias por el nacimiento de Cristo, les dijo. También envió un mensaje directo a quienes la critican. En una respuesta conminó a sus detractores a suavizar sus corazones, transformando una disputa administrativa en un testimonio público de su fe inquebrantable. El 17 de diciembre, la Fundación Libertad de la Religión, una organización anticristiana, publicó una carta objetando la declaración de Sanders. El grupo la acusó de presentar creencias cristianas fundamentales como verdades respaldadas por el gobierno, a lo que Sanders respondió con una carta propia el 19 de diciembre. En una publicación de X, Sanders declaró: «La Navidad no es solo una festividad, es la celebración del nacimiento de Jesucristo. El significado importa, no pretenderemos lo contrario». Ustedes dicen que mis comunicaciones como gobernadora deben ser neutrales en asuntos de religión, señaló. Yo digo que, incluso si quisiera hacer eso, sería imposible. La Navidad no es simplemente una festividad de fin de año, con aspectos culturales seculares ampliamente observados, como afirma su carta. No son los regalos o los árboles lo que hace especial esta festividad. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo, y si vamos a honrarlo apropiadamente, también deberíamos contar su historia milagrosa y transformadora del mundo apropiadamente. No me disculparé ni retractaré mi proclamación navideña que otorga a los trabajadores estatales un día libre adicional, declaró en otra publicación en X el 22 de diciembre. La disposición de Sanders para enfrentarse a la Fundación Libertad de la Religión es destacable, no solo porque muchos legisladores se han inclinado ante el altar de la corrección política y los grupos anticristianos en las últimas décadas, sino porque sabe que las personas que trabajan en dicha fundación también son amadas por Jesucristo. Más que nada, su respuesta fue un intento de recordarles ese amor que Cristo tiene por ellos. Queda por ver si la fundación continuará con una demanda o algún tipo de campaña para presionar a otros legisladores en Estados Unidos para que dejen de honrar la Navidad. Sea lo que sea que terminen haciendo, han recibido un gran recordatorio de la gobernadora Sanders de que aquellos que reconocen a Jesucristo como el Salvador de la humanidad no se dejarán intimidar por ellos. La hermana Tomasa, apodada Sor Citroën,
Fue llevada a la pantalla por la actriz Gracita Morales en la película de 1967 dirigida por Pedro Lazaga, una obra que se ha convertido en todo un clásico del cine español. Impulsiva, abierta e inocente, aprendió a manejar un Citroën 2 caballos con el propósito de colaborar en el orfanato de niñas que atendía a su congregación. Sus dificultades al volante dieron lugar a situaciones realmente divertidas. Aunque Sor Citroën pasó a la historia como un personaje de ficción, su personaje se inspiró en una monja real, María Teresa López, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 97 años en Pontevedra. Los que la conocieron aseguran que María Teresa fue una mujer de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Daniel Vigo le dedicó un artículo en 2018 en el Diario de Pontevedra que tituló Héroes de Pontevedra, Teresa, la monja revolucionaria. En él contaba que con solo 17 años, Teresa ingresó en la Orden de las Calasancias. Inició su labor docente en el Colegio de la Divina Pastora en Chipiona, donde llegó a enseñar canto a Rocío Jurado. Una de sus anécdotas ocurrió con un chico que estaba enganchado a la heroína. Una mañana le sacó una navaja en los baños de la estación. Teresa le miró a los ojos y le dijo: «¿Pero qué me vas a hacer, pobre?». El chico soltó la navaja con los ojos llorosos. Ella comenzó a invitarlo a comer todos los días en la cafetería de la estación y así pasó el tiempo, hasta que un día no volvió más. Años después, este chico regresó a la estación para verla. Iba con su mujer y una niña pequeña, su hija. Se había quitado de la droga, se había casado y tenía un trabajo. Le dijo a Teresa: «Yo he tenido una madre porque me parió, pero usted es mi segunda madre porque me rescató». En la estación de trenes de Pontevedra también había un pintor de Vilagarcía que realizaba pinturas al óleo de manera magistral y exponía sus cuadros en los andenes. Tenía un problema con la bebida. Una tarde Teresa observó cómo los guardias de seguridad le estaban pegando hasta que alzó la voz para detenerlos. ¿No os dais cuenta de que es una persona enferma? ¿Qué manera es esa de tratar a un ser humano? A partir de ese momento el pintor le juró a Teresa que no volvería a beber jamás y siguió pintando en la estación. El pintor meses después se marchó a Barcelona. Un año más tarde vino la madre del pintor ya anciana para darle las gracias a Teresa por salvar a su hijo de la bebida, porque no volvió a beber más y ahora vivía en Barcelona siendo un pintor con mucho éxito. Su siguiente destino fue un colegio del barrio de Salamanca en Madrid. Allí se convirtió en la primera monja de España y una de las primeras mujeres en obtener el carné de conducir. En Asturias dio clases en la localidad de Pola de Allande y organizó una compañía de teatro. Con el dinero recaudado en las fundaciones, financió una excursión a Covadonga para todo el pueblo, cuyos vecinos no podían permitirse el viaje. La popularidad del Camino de Santiago en sus distintos tramos no cesa de crecer. Acabado 2025, la cifra oficial a lo largo del año es de 530.987 peregrinos que completaron alguna de las rutas jacobeas hasta Compostela. Del total de caminantes, 228.527 fueron españoles, lo que representa el 43% del conjunto, frente a más de 297.000 peregrinos extranjeros que vuelven a ser mayoría. En 2025, 233.386 personas realizaron el camino declarando un motivo estrictamente religioso, lo que supone el 46,6% del total. A ellas se suman casi 170.000 que declararon una motivación religiosa combinada con otros intereses, como el cultural o personal. Antes de la pandemia, en 2019, se contabilizaron 347.000 peregrinos, según la oficina oficial en Santiago. Tras la pandemia, subieron en 2022 a 438.000. En 2023 eran 446.000 y en 2024 llegaban al 500.000. En 2025 el camino francés volvió a ser con gran diferencia la ruta más transitada, con 242.175 peregrinos, lo que supone el 45,7% del total. A continuación se sitúa en el camino portugués, con 100.835 peregrinos, el 19%, y el camino portugués de la costa, que sumó 89.700 caminantes aproximadamente, representando casi el 17%. En enero y febrero los caminantes son pocos. Crece su número en marzo y se dispara desde abril. Los meses de mayo, junio y septiembre concentran los mayores volúmenes de peregrinos, con picos especialmente elevados en mayo y septiembre. Durante el verano, julio y agosto, las cifras se mantienen muy altas, impulsadas tanto por el turismo internacional como por los caminantes nacionales. A partir de octubre se produce un descenso progresivo que se acentúa en noviembre y diciembre.
El Papa León XIV recibió este miércoles 7 de enero en audiencia privada al cardenal Joseph Zen Ze-kyun, obispo emérito de Hong Kong, según informó la oficina de prensa del Vaticano, sin dar mayores detalles al respecto, como es habitual en este tipo de encuentros. El cardenal Zen tiene 93 años y pudo viajar a Roma tras obtener el consentimiento de las autoridades de Hong Kong para participar en el primer consistorio extraordinario del pontificado de León XIV, según señala The College of Cardinals Report. El purpurado chino tiene restricciones para viajar tras su arresto en 2022 por la Ley de Seguridad Nacional y después de ser acusado por colusión con fuerzas extranjeras por su apoyo a las protestas pro democracia de la isla. El cardenal fue condenado, pero está en libertad bajo fianza y siempre se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan. La participación de Zen en el consistorio extraordinario y su encuentro directo con León XIV son vistos como un gesto de cercanía y de reconocimiento hacia una de las voces más firmes en defensa de la libertad religiosa en China y de la tradición. Aunque no se ha hecho público el contenido de la audiencia, el hecho mismo de que haya tenido lugar marca un contraste evidente con los años anteriores. El purpurado chino logró viajar a Roma en otras ocasiones para los funerales del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Es un defensor de la misa tradicional en latín, fue uno de los cardenales que firmaron las dudas sobre el sínodo de la sinodalidad en 2023 y criticó fuertemente la declaración Fiducia Supplicans, que permite la bendición de parejas del mismo sexo y en situación irregular. Este miércoles 7 de enero tuvo lugar la apertura del primer consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV. Las reuniones tuvieron lugar el 7 y 8 de enero y el Papa aseguró a los cardenales de todo el mundo reunidos en el Vaticano que estaba allí presente en ese momento de la apertura para escuchar. En su discurso de apertura, el Santo Padre señaló los 4 temas a reflexionar durante el consistorio extraordinario: la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o bien la misión de la Iglesia en el mundo actual, la constitución apostólica Predicate Evangelium, referido al servicio de la Santa Sede, especialmente a las iglesias particulares, sínodo y sinodalidad, instrumento y estilo de colaboración, y liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana. En la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 a las 7:25 horas, el Papa León XIV presidió la Santa Misa por la Iglesia con los cardenales reunidos en consistorio extraordinario en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. De este modo comenzó el segundo y último día del encuentro. El pontífice fue claro al indicar el sentido del encuentro. No estamos aquí para promover agendas personales o grupales, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera. Un discernimiento, añadió, que solo puede venir del Señor y que orienta la vida y la misión de la Iglesia. En el corazón de la celebración eucarística, el obispo de Roma invitó a los cardenales a ofrecerlo todo. Pongamos todos nuestros deseos y pensamientos sobre el altar, junto con el don de nuestra vida. Solo así, explicó, podrán ser purificados, iluminados y transformados por la gracia para aprender a escuchar la voz de Dios y acogerse mutuamente como don. El Papa León XIV anunció este miércoles, en su audiencia general, el inicio de un nuevo ciclo de catequesis centrado en el Concilio Vaticano II. A 60 años de su clausura, el pontífice subrayó la vigencia y fuerza profética de ese evento, que sigue orientando el camino de la Iglesia en un mundo marcado por profundos cambios sociales y culturales. El Papa exhortó a conocer el concilio no desde interpretaciones parciales, sino mediante la lectura directa de sus documentos, que constituyen el magisterio que todavía hoy es la estrella polar del camino de la Iglesia. Tras el año jubilar dedicado a los misterios de la vida de Jesús, el sucesor de Pedro explicó que se trata de una oportunidad privilegiada para redescubrir la belleza y la importancia de un acontecimiento que San Juan Pablo II definió como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. El Papa recordó que junto al aniversario del Concilio de Nicea en 2025 se conmemoraron los 60 años del Vaticano II y advirtió sobre el riesgo de conocerlo solo por referencias indirectas o interpretaciones ideológicas. Citando a Benedicto XVI, León XIV subrayó que los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años. Al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada.
Al evocar la apertura del concilio, el 11 de octubre de 1962, el Papa recordó las palabras de San Juan XXIII, que lo describió como la aurora de un día de luz para toda la Iglesia. El trabajo de los numerosos padres convocados, procedentes de las iglesias de todos los continentes, allanó el camino para una nueva época eclesial después de una rica reflexión bíblica, teológica y litúrgica que había atravesado el siglo XX. A partir de esta profunda reflexión, el Vaticano II redescubrió el rostro de Dios como Padre, que en Cristo nos llama a ser sus hijos. León XIV recordó una conocida afirmación de San Pablo VI. Gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Y al concluir, el pontífice retomó las palabras que San Pablo VI dirigió a los padres conciliares al final de los trabajos en 1965, cuando habló de la hora de partir y salir al encuentro de la humanidad para llevarle la buena noticia del Evangelio. Pablo VI afirmó entonces que había llegado la hora de dejar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la humanidad, en la conciencia de haber vivido un tiempo de gracia en el que se condensaba pasado, presente y futuro. También es así para nosotros, subrayó León XIV, quien invitó a acoger la herencia del Vaticano II y a renovar la alegría de llevar al mundo el reino de Dios. Esta exhortación final pone de manifiesto que el concilio no es un acontecimiento del pasado, sino una profecía viva que orienta el camino de la Iglesia en su misión evangelizadora y su compromiso con la justicia y la paz. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.